Pero antes veamos la definición de esclavo y algunos datos. Esclavo o esclava, que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de una manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona, que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Persona que está dominado por una pasión o un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Por ejemplo, esclavo de las drogas. Ese sería un esclavo del pecado. La Real Academia lo define esclavitud así: situación de una persona que carece de derechos de modo permanente, especialmente los fundamentales de igualdad, libertad, por ejercer un tercero sobre ella todos o algunos de los atributos del derecho de propiedad, reduciéndola a la condición de objeto. Veamos también la definición de la palabra siervo, que es un término relacionado, pero no exactamente igual, que aparece muchísimas más veces en la Biblia. Siervo o sierva, persona vinculada y subordinada a otra, especialmente los que servían a los señores feudales en la Edad Media. Persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. En la parte de abajo vemos que dice también esclavo de un señor. Entonces aquí sí relaciona directamente que siervo sería esclavo también en una definición, pero no necesariamente siempre es así. Nombre que una persona se da a sí misma respecto a otra para mostrarle obsequio y rendimiento. Perdón. Ese, por ejemplo, me acuerdo allí cuando Jacobo llegó donde su hermano Esaú, que tenía bastante miedo de él, y entonces le decía que era su siervo. Persona profesa en orden o comunidad religiosa, de las que por humildad se denominan así. Esta definición no está muy acorde a la Biblia tampoco. Esta no es muy acorde a la Biblia. Persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos. No necesariamente, pero esta está bastante parecida. Ahora veamos cuántas veces aparecen estas palabras en la Biblia. En la versión Reina Valera 1960, las letras esclav, para esclavo, esclava, sus plurales y esclavitud aparecen 47 veces, lo cual puede que no sea mucho para toda la Biblia. Pero las letras para siervo, sierva y sus plurales aparece 884 veces. La esclavitud y la servidumbre era algo muy común para los hebreos desde el principio de los tiempos. En el libro de Génesis es donde más aparece la palabra siervo, sierva y sus plurales. Aparece 95 veces en el Génesis. Tan normal era la esclavitud y la servidumbre en los tiempos de Jesús, que Jesús nunca habló en contra de la esclavitud. Nunca se horrorizó como nosotros nos horrorizamos de la esclavitud. Y quizás era en parte porque la esclavitud entre los judíos era también un sistema de supervivencia. Cuando un judío no podía mantenerse o no podía mantener a su familia, si era casado, si tenía familia, se ofrecía como esclavo a alguna familia que podía mantenerlos. O en su defecto, a veces ofrecía como esclavo o esclava a uno de sus hijos también, o hijas. Pero estos esclavos en general eran bien tratados como si fueran parte extendida de la familia por un periodo de 6 años. Pero muchos optaban por quedarse de por vida siendo esclavos y se horadaban la oreja, o sea, se hacían un hueco en la oreja, en el lóbulo, en señal de pertenencia permanente a sus amos. En Éxodo 21, del 1 al 10, y en Deuteronomio 15, del 12 al 18, se pueden ver las leyes acerca de los esclavos. Ahí hay un compendio de leyes que era para ellos, y también se mencionan muchas otras cosas en el resto de la Biblia. Regresando al tiempo actual y de la manera como hemos estado acostumbrados a percibir la esclavitud, yo crecí pensando que era libre, en un país donde uno se sentía libre.
en una Venezuela en la que vivíamos bajo una democracia y bajo un sistema capitalista, en que la clase media y media baja éramos clases muy pudientes, con buen poder adquisitivo, y que los pobres eran pobres porque eran vagos, ya que trabajo bien remunerado había para todos y sobraba. Esa era la época de la bonanza petrolera en Venezuela de los años 70 y 80. Además, yo también estudié aquí en Estados Unidos y aquí en Texas, y aquí se respira, o se respiraba siempre libertad y democracia. En Venezuela, lamentablemente, ya no se vive ni en libertad ni en democracia desde hace mucho tiempo. Y aquí en Estados Unidos puede que las cosas cambien a futuro, pero no estamos aquí para discutir ese tema, aunque es posible que en un futuro sí lo retomemos, de acuerdo a cómo el sistema americano vaya poniéndose agresivo contra los cristianos. Siempre tenemos que estar alertas a eso, porque los tiempos van cambiando. La primera vez que escuché que todos somos esclavos fue en una predicación transmitida por la radio cristiana BBN que escuchaba en Quito, Ecuador. Gracias a esta estación de radio yo escuché por primera vez el Evangelio a mis 48, 49 años de edad, y cerca de un año después tomé la decisión de entregarme a Cristo. Ecuador es otro país en el que me sentí libre hasta que comenzó el gobierno de Rafael Correa con su consigna chavista del socialismo del siglo XXI. Por trabajo, turismo y hasta por deporte, representando a Ecuador, visité otros países de Latinoamérica y en todos ellos siempre me sentí libre. Entonces, sí, fue grande mi sorpresa cuando escuché por primera vez que todos somos esclavos. Y la explicación es que somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Y en este tema, como en muchas de las cosas de Dios, no hay tonos grises, ya que Dios es muy claro y tajante en algunos puntos. Por ejemplo, Jesucristo hizo la distinción en Juan 8, del 42 al 44, en que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Dice así: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Dios es tajante. O sea, Dios en muchos de los temas de la Biblia te dice, o tú eres esto o eres esto. No hay para dónde coger, como en este caso. Aquí me llamó la atención también esto de que bueno, o sea, a mí este tema también me afectó bastante, me pegó, porque para mí fue una gran sorpresa saber de que yo por más de 50 años había sido hijo del diablo. O sea, casi toda mi vida. Y por supuesto que tampoco me sentía como tal, porque yo era muy bueno. Pero sabemos que la palabra de Dios es la verdad y eso es así. Así era. No me da pena decirlo de que lo era. Lo acepto, lo reconozco y lo digo con todas las letras. Aquí en este es un tema que los predicadores también evitan predicar, ya que no los haría populares y tendrían miedo de perder a su público cautivo, preocupándose por los números de asistencia y no por lo que verdaderamente importa, que es predicar todas las escrituras. Todo. Hay que predicar todas las escrituras. Y hay que enseñar todo para el crecimiento espiritual de la iglesia. He escuchado muchísimas prédicas en inglés y en español y no recuerdo ningún predicador haber predicado sobre esto. También me parece que en este pasaje Jesús tenía la misma frustración que yo siento a veces y que creo que muchos de ustedes han sentido, que cuando hablamos del Evangelio, de la salvación y de Dios, no nos entienden o sencillamente no nos quieren escuchar. Otro tema tajante y claro, expresado por Jesús, lo vemos en Juan 3:5, cuando Jesús le responde a Nicodemo diciéndole:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Muy tajante, muy recto, no hay otra alternativa. Una persona que tiene la oportunidad de renacer, según lo enseña la palabra de Dios, y no lo hace, terminará en condenación eterna. No hay para dónde tomar. Esto es algo tajante. Así es Dios. Dios es tajante en la Biblia. Y a veces podrán decir la gente, pero es que Dios no es, Dios sería muy intolerante. Sencillamente Dios nos creó y Él es el dueño del universo, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de cada uno de nosotros y nosotros sencillamente nos tenemos que someter a sus reglas. Por eso somos sus siervos, por eso somos sus esclavos, Él es nuestro dueño. Bueno, y así como estos temas, hay muchos otros ejemplos en que Dios es tajante, como cuando nos enseña que no amamos a Dios ni amamos a Jesucristo si no les obedecemos. Por mucho que las personas sientan que aman con pasión a Dios, eso no es amar a Dios si ese amor no es con obediencia. Las personas no entienden eso. Es difícil para las personas entender eso porque ellos dicen que yo tengo un sentimiento hacia Dios. A Dios no le importa ese sentimiento si ese sentimiento no viene con obediencia. Pero volviendo al tema de que todos somos esclavos, Dios nos dice claramente que o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Comprobemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 15 al 23. En que esta sección la titulan las distintas versiones como siervos, siervos de la justicia, comparación con la esclavitud, al servicio de Dios y esclavos de la justicia. En las versiones Reina Valera 1960, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual y nueva versión internacional respectivamente. Entonces dice así. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Dos alternativas. Solo hay dos alternativas. No nos dice que somos libres por ningún lado. Somos esclavos de una manera o de otra. Continuemos. En el 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En otras versiones aquí dice esclavos de Dios. Continúa en el 19. Pablo dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos de la vida recta para llegar a ser santos. En otras versiones también dice ahí esclavos de Dios. ¿Perdón? ¿Se me pasó? Ok, en el 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.
En resumen, podemos concluir que antes éramos esclavos del pecado y que por nuestro renacer en Cristo Jesús, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Pero no es que somos completamente libres, sino que pasamos a ser esclavos de Dios, con lo cual ahora hacemos las cosas que nos llevan a la santidad y que nos dan como resultado la vida eterna. Tenemos muchos beneficios al pasar de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo o esclavos de Dios. A continuación menciono algunos. Al ser esclavos de Cristo pasamos a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, logrando la salvación de nuestras almas. El Santo Espíritu de Dios comienza a morar en nosotros y nos sella, protegiéndonos y obrando para nuestra santidad a medida que nosotros vayamos haciendo nuestra parte. También podemos resistir al pecado y no ceder a la tentación gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros. Cambia nuestro carácter en que ahora queremos hacer las cosas que agradan a Dios, viviendo según la palabra de Dios. Dios es el mejor amo que podemos tener. Tanto así que le amamos cada vez más a través de nuestro crecimiento espiritual en su palabra. Y otro beneficio importantísimo es que vivimos los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, según Gálatas 5, del 22 al 23. Gozo y paz. Estos son los temas que hemos estado estudiando con el hermano Néstor la semana pasada y la semana anterior. Por supuesto que hay muchos más beneficios, pero estos son, por el momento, suficientes como ilustración de lo que ganamos al ser esclavos de Dios. Como evidencia de que esta esclavitud es real, veamos cómo se identificaban los apóstoles en sus epístolas. Pablo y Timoteo en Filipenses 1:1 dijeron siervos de Jesucristo. Santiago en Santiago 1:1 dijo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro en 2 de Pedro 1:1 dijo siervo y apóstol de Jesucristo. Judas en Judas 1:1 dijo siervo de Jesucristo. Y Juan en el libro que él escribió de Apocalipsis, en el versículo 1:1 al final, que dice que Jesucristo, por medio de su ángel, le trajo el mensaje a su siervo Juan. En algunas versiones aparecen identificados como siervos y en otras versiones como esclavos. Intercambian la palabra siervos por esclavos en algunas versiones. La palabra original en griego es la palabra doulos. Y la palabra doulos es mejor, se traduce como esclavos principalmente. Como vimos en una de las traducciones, en una de las definiciones, se intercambia siervo por esclavos, pero muchas veces no es exactamente lo mismo. Pero la palabra doulos, la palabra es esclavos verdaderamente, más que sencillamente siervo. Pablo repite que él es el doulos de Cristo, o sea, el esclavo de Cristo, en Romanos, en 1 Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en 2 Timoteo y en Tito. En todas ellas él repite que él es el esclavo de Cristo. Como ya vimos en Romanos 6, no solo los apóstoles eran esclavos de Cristo o esclavos de Dios, sino todos nosotros, los renacidos en Cristo Jesús. No dejamos nunca esa condición de esclavos nosotros. Sí nos liberamos del pecado, pero somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo.
La pregunta que ahora les hago es, ¿cómo debemos comportarnos? Considerando que somos esclavos, bien sea esclavos del pecado o esclavos de Dios, y considerando que la intención de congregarnos no es solo para obtener información, sino para lograr como prioridad nuestra salvación, o sea, la vida eterna en y con Cristo Jesús. Sí, por favor, abren sus micrófonos y participen aquí para yo no tener que escoger a quién escojo. La pregunta es, ¿cómo creen ustedes que debemos comportarnos entonces considerando que somos esclavos y que nuestra principal prioridad es nuestra salvación? Y lo que conlleva con eso, que es la santificación y terminar con la corona de vida. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos que vivir piadosamente, hermano. Tenemos que vivir ¿cómo, perdón? Piadosamente, en el Piadosamente. espíritu. Uh-huh. Vivir con precaución en el espíritu. Uh-huh. Ok, ¿alguien más? Hermano, yo creería que debemos de vivir en obediencia, porque si somos esclavos de Cristo, pues debemos de obedecer lo que Jesucristo nos manda a hacer, como sus esclavos, como sus siervos. El problema es que no lo hacemos realmente como lo deberíamos de hacer. Si realmente entendiéramos la palabra esclavos como usted nos la definió, tendríamos que estar en una obediencia absoluta a Dios. Ah. Amén. Una obediencia absoluta y total. Muy bien. Hermano Néstor. Sí, buenas noches para todos. Creo que lo que nosotros necesitamos comprender es que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros voluntariamente accedimos a morir a nosotros mismos. Y la forma de vivir es lo más difícil porque nosotros siempre estamos reclamando nuestros derechos. Lo primero que yo tengo que entender es que yo en Cristo no tengo derechos, porque los siervos en el contexto el siervo en el contexto del Nuevo Testamento es un sinónimo de esclavo porque normalmente en los textos donde no se utiliza esclavo sino siervo se utiliza la misma raíz du, de doulos de esclavo en griego. Es alguien que no tiene derechos. Los esclavos no tenían derechos. ¿Sí? Cuando el hijo pródigo regresa a su padre arrepentido, él regresa con esa actitud. Él llega y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, por lo menos permíteme ser tu esclavo o tu siervo. El hijo pródigo nos enseña ahí, él estaba renunciando a sus derechos. Él llegó renunciando a lo que él era. Él lo entendió de esa forma y es lo que nosotros necesitamos entender. Sino que nosotros queremos ser esclavos de Dios, voy a poner entre comillas, ¿cierto? A veces pretendemos ser esclavos de Dios, pero es que yo tengo y empezamos a reclamar los derechos que nosotros tenemos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello, y no es, realmente no es eso. Realmente es entender que cuando nosotros decidimos morir en las aguas del bautismo, nosotros renunciamos a todo lo que pudieran ser nuestros derechos. Entonces ya nosotros no hacemos las cosas que nosotros creemos que debemos hacer. No hacemos las cosas que nosotros queremos hacer. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nuestro Señor nos manda que haga. Amén. Muy bien. Hola. Claudia Torres. También, hermano. Ajá, sí. También decía, bueno, yo sé que cuando es esclavos debemos de agradarle solo al Señor. Había algo que decía que debemos de ser esclavo de Él, rendido y obediente, como comentaba una de las hermanas.
O sea, dice que cuando estamos en esclavos, pues debemos de estar, pues de agradar solamente al Señor, Amén. Así es. de someternos a lo que es su voluntad. Así es. Y la voluntad la encontramos en su palabra. Amén, así es. Amén. Entonces eso es lo que debemos hacer. Muy bien. Continuemos Hermano, entonces. hermano, Ajá, sí. hermano. Sí, hermana Olga. La niña de la casa. Cuando uno se somete a alguien como esclavo, dice la palabra, es una obediencia total. O sea que si nosotros ya nos convertimos, como dijo Néstor, ya somos esclavos de Cristo. O sea que obedecer a Cristo totalmente. O sea que ya somos esclavos de Él. Amén. En obediencia a su doctrina, a su palabra y a la verdad. O sea que ya pertenecemos a Él. No somos Amén. esclavos, sino de Cristo nomás. Pero ese es el rol que nosotros tenemos que aprender. Muy bien. Comparto otra vez la pantalla. Confirme que la ven, por favor. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí. Okay. Muy bien, Sí. gracias. Sí. Entonces, debemos comportarnos con total obediencia a nuestro amo, con total obediencia a nuestro Dios, con total obediencia a nuestro Señor. Me gustaría, esta hoja la tengo en blanco y es para que la llenemos nosotros, para que la vayamos llenando juntos. Entonces, para que ustedes participen también aquí en esto. Detallemos qué debemos hacer para obedecer. O sea, nuevamente, es cómo debemos comportarnos. Dijimos que era en obediencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tareas? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué consideran ustedes que debemos hacer? Hay un término, Daniel. Hay una expresión que utilizan los buenos militares en Colombia, y es el término "usted manda, yo me arrastro". Y es la disposición siempre a obedecer. Y yo creo que eso es lo único que nosotros tenemos que hacer: obedecer. Obedecer. Pero Si Dios, ¿podemos dar algunos pasitos como para ir yendo hacia eso? pues realmente, yo considero, hermanos, que es una cuestión de decidir, es una cuestión de decisión. Pues nosotros decidimos obedecer una forma de doctrina en el Evangelio. Entonces, es lo que hablábamos en clases pasadas. Bueno, ¿qué tanto es el proceso de que el Espíritu Santo empiece a obrar en una persona? Yo ya empecé a obedecer, obedecí el Evangelio. Para obedecer el Evangelio yo tuve que haber entendido que tenía que arrepentirme, que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Entonces, basados en eso, pues yo lo que necesito es mirar qué dice la Biblia con relación a lo que yo estoy haciendo que debo cambiar. Yo no lo considero tanto como ese proceso sempiterno que muchos quieren vivir. Muchos quieren vivir un proceso de, ay, no, pero es que siempre me he hecho la pregunta, ¿hasta cuándo somos niños espirituales? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Porque nosotros no bautizamos niños. Se supone que cuando yo obedezco el Evangelio es porque yo tengo una conciencia y porque yo quiero hacerlo. Entonces, para hacer una ilustración, yo lo veo de la siguiente manera. Yo quiero trabajar en X compañía y me vinculan a esa compañía. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo empiece a cumplir con el reglamento de dicha compañía? ¿Cuánto tiempo me dan para que yo empiece a cumplir el reglamento de dicha compañía? De una. Inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, ¿por qué para las cosas de la salvación sí tenemos que nos den unos compás de espera? Y vuelvo y pregunto. Alguien me decía a mí en algún momento que me decía, bueno, pero es que entiende, él es un niño. Apenas tiene 6 años.
Ana, ¿cómo así? Sí, él apenas hace 6 años se bautizó. Ah, bueno, entonces esperemos que cumpla 18 y saque cédula. Que vaya a la registraduría del cielo y saque la cédula. No, no funciona así. ¿Por qué nosotros para las cosas del mundo nos obligamos a cambiar inmediatamente? Pero ¿por qué para la salvación no? ¿Por qué todo? A ver, vuelvo y coloco el ejemplo de la compañía. Yo vengo a trabajar en una compañía X, pero siempre he querido trabajar en esta otra compañía. Ah, pero es que en esa compañía me exigen que yo tengo que entrar a las 7 de la mañana. Les aseguro que no va a llegar a las 7. Les aseguro que vamos a estar allá faltando un cuarto. Y desde el primer día. ¿Por qué? Porque era el deseo. Entonces yo creo que la pregunta para nosotros sería, venga, ¿dónde queremos pasar la eternidad nosotros? Porque es que es muy simple, es obedecer. ¿Cuáles pasos hay que dar? No, ya sí tendría que examinarse, considero que tendría que examinarse cada uno de nosotros en qué tiene que mejorar. A uno le queda muy difícil decirle, Alejandro, usted mejore en esto. No se ponga el dedo así, porque ahí, cuando nosotros empezamos a señalar esos pasitos, entonces ahí también la línea es muy delgadita, es muy finita la línea de lo que es la palabra del Señor y lo que es la interpretación de X o Y hermano. Porque a la larga lo que yo tengo que obedecer es la palabra del Señor, no la interpretación que alguno de nosotros dé. Pero, por ejemplo, perdón, pero por ejemplo, lo que comentaba el hermano, o sea, el hermano Daniel, que decía o sea, como, yo sé que como para ser, o sea, somos esclavos y pues debemos de someternos a agradar a nuestro Señor, ¿no? Pero, o sea, ¿qué debemos de hacer? Ya dijimos la obediencia, otro sería, no sé si someternos a nuestra voluntad, por ejemplo, privarnos de los placeres de la tierra, buscar los tesoros celestiales, por ejemplo, la carne, llenarnos siempre del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, poner disposición, por ejemplo, a nuestros miembros al servicio de Dios, o sea, de la mano de obra de Dios. Hermano Daniel, yo pienso que es una entrega de corazón, una obediencia de corazón al Señor. Con eso comienza. Es una obediencia de corazón porque eso viene de uno, un cambio. El cambio, como dicen esto, un cambio, pero el cambio es como de corazón, un corazón sincero, un corazón obediente, como entregado al amo que es Jesucristo. Daniel, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. Para todos. ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil ser cristiano o es más fácil ser mundano? Mundano. Mundano. ¿Seguro? No. En el mundo no hay respeto y con Dios sí hay respeto. Es más fácil ser cristiano porque tiene uno de más fácil. Yo creo que es más fácil porque sencillamente no, o sea, no hay un temor en el mundo. Es como uno fue criado, entonces uno está más acostumbrado a eso. Cuando uno llega al cristianismo, las cosas son verdaderamente distintas, pero hacen lógica. Cuando uno verdaderamente las entiende. Realmente es más difícil ser mundano que cristiano. ¿Por qué razón? O sea, yo lo diría que ahorita sí. O sea, si yo quisiera irme al mundo ahorita y hacer las cosas que yo hacía antes, yo te digo, oye, para mí sí sería difícil ahorita. Venga, ¿por qué la gente en el mundo está tan necesitada de que se les entienda, de encontrar paz, de encontrar tranquilidad? Ustedes saben que los libros más vendidos, aparte de la Biblia, los segundos libros más vendidos en este momento no son textos de estudio, sino toda esta cantidad de libros que son de autoayuda, que ayudan, esos libros que te motivan ¿a qué? A encontrar una tranquilidad. Sí. El mundo a nadie le ofrece tranquilidad, a nadie. Entonces, quisiera pensar que nosotros necesitaríamos lo que necesitamos hacer, partimos de obedecer y arrancamos obedeciendo el Evangelio. Quisiera pensar que a nosotros lo que nos hace falta es, en esto de ser esclavos, es dejar de ser autosuficientes. En todo lo que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos reconocernos, pero realmente reconocernos como impedidos, como necesitados de Dios.
Ninguno de de él. nosotros hace absolutamente nada si no es por la gracia de Dios. Y cuando nosotros hermanos, cuando nosotros empecemos a comprender eso, y no solo a comprenderlo, sino a interiorizarlo y a vivirlo, nos vamos a dar cuenta que va a ser mucho más fácil llevar una vida cristiana que llevar una vida en el mundo. Nos vamos a dar cuenta que cuando yo digo, es la gracia de Dios obrando en mí, entonces, ¿qué voy a quitar de mi vida? Voy a quitar la desobediencia, voy a quitar la arrogancia, voy a quitar los celos, voy a quitar un montón, voy a quitar todas esas cosas que ahorita no me dejan. Pero nosotros, el esclavo no tenía voluntad. Era lo que el amo quisiera hacer. Amén. Así es. Al punto de, funcionaba para esclavos y funcionaba para hijos. Existía yo sé que ustedes han escuchado esa palabra, la patria potestad. Y la patria potestad era la ley del padre. Y la ley del padre decía que si un papá quería matar a golpes a su hijo, pues era el hijo de él que él vería lo que hiciera. Y no iba a ser condenado por ello. ¿Sí? Y pasaba lo mismo con los esclavos. Entonces o sea, el esclavo no podía decir, no podía sugerir. Así de simple. El amo decía, mire, vaya y trabaje allá y hágalo de esta forma. Y podría ser que el esclavo tuviera más experiencia, más habilidad. El esclavo no podía sugerir. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, entender que nosotros dependemos de la gracia de Dios y que la gracia de Dios nos tiene que mover a nosotros. Néstor, o sea que el esclavo solamente obedecía, se limitaba a obedecer ya. No preguntaba. El esclavo no preguntaba ¿y por qué? No, él le decía. Calladamente hacía las cosas. Ya, listo. Ya, así es simple. Por eso cuando Pablo escribe a los esclavos en Colosenses y en Efesios, Pablo no les dice rebélense, no. Sirvan y pensamos que es difícil su situación, entonces sirvan a sus amos como al Señor. Hagan ese trabajo que están haciendo, hágalo para el Señor, no lo hagan para sus amos. ¿Qué será? Obedecer, calladitos. ¿Sí? Y hacerlo bien, y hacerlo con excelencia. Y hacerlo con excelencia, esa es la clave. Entonces, sea lo que sea que nosotros tengamos que hacer, hermanos, hagámoslo para el Señor. ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo nosotros le vamos a dar cuentas es al Señor. Y esa es la otra cosa. Muchas veces lo que nosotros hacemos es queremos someternos más a los pensamientos de los líderes de la congregación que al Señor mismo. Y no debe ser, porque solo el Señor. Es solamente el Señor. ¿Sí? Yo me sujeto a los ancianos de la congregación. Obvio, me sujeto a los ancianos de la congregación porque el Señor me manda a que me someta a ellos y a que los reconozca por su trabajo. ¿Sí? Pero también tengo que mirar cómo estoy haciendo las cosas. Por eso les dije ahorita, es obedecer la palabra de Dios, más no la interpretación de algunos de la palabra de Dios. Hermano, ¿yo cómo hago para eso? Ore. Pasemos tiempo en oración. Dependamos de la oración. Pero como se los he dicho en algunas ocasiones, no es tomo la decisión y después oro para que Dios me bendiga. Oro para que el Señor me dé sabiduría para tomar la decisión. Qué pena, Daniel. No, tranquilo. Ok. Yo tenía escrito ya algunos aquí que puse, como aprender y entender su palabra para obedecerla, porque comienza con eso también. Entonces, y aplicar lo aprendido. Esa es la obediencia. Hacerlo con excelencia, hacerlo con gozo, no quejándonos, no murmurando, haciendo más de lo que se nos pide y espera de nosotros. Ok. Hay algo muy importante. Ajá, sí, hermano José, hermano Dimas. Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta también, es estar al servicio del Señor 24/7 de nuestro amo. Sí, es 24/7, amén. Hermanos, miren, en lo que dice el hermano Daniel de aplicar lo aprendido. Anoche hablaba con una hermana venezolana que vive en Ecuador y ella me decía que su preocupación es, bueno, ¿y cómo hago para aplicar toda la Biblia? Le dije, hermana, no se preocupe ni por aprendérsela toda, ni por aplicarla toda,
Si nosotros nos dedicamos a aplicar 2 cositas de la Biblia, 2. Como dice un amigo mío, un colega mío, míseras 2 cositas de la Biblia, estamos tranquilos. ¿Saben cuál es? Amemos a Dios y amemos al prójimo. Amén. Cuando yo amo a Dios, yo no quiero hacer algo que vaya en contra, que le vaya a causar una molestia a Dios. Y cuando yo amo al prójimo, tampoco voy a hacer nada que vaya en contra de él. Aprendamos a aplicar esas 2 cositas, hermanos, y créanme. Si todos nosotros, cada miembro de las congregaciones, nosotros como congregación, todos aplicáramos eso, pondríamos un gran grano de arena muy grande para tener una mejor sociedad. Pero nosotros viviríamos mucho mejor. Sí. Al menos nosotros. La otra también es no es esperar a tener la revelación completa de toda la Biblia, como esta persona le decía, sino que sencillamente Dios nos va revelando a nosotros y nos va dando entendimiento y discernimiento sobre ciertas cosas. Y si nosotros obedecemos esas y las cumplimos y las aplicamos, nos va a dar más entendimiento y más discernimiento sobre otras cosas adicionales. Entonces, ese es el proceso de crecimiento espiritual también. Entonces, cada cosa que aprendamos y que Dios nos ayude en ese entendimiento es aplicarlo, usarlo, es aplicarlo. Entonces, a medida que uno va haciendo eso, más Dios le va revelando a uno. ¿Okay? Prosigamos entonces para terminar. Entonces, pero, siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero? Para que no nos creamos más de lo que somos, aquí está este pasaje que en otras versiones lo titulan el deber del siervo o el deber del que sirve. Dice así, es en Lucas 17, del 7 al 10. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. En otras versiones indica, somos siervos inútiles, en vez de indignos. Entonces, esto es un poquito fuerte. Néstor, un comentario tuyo al respecto, por favor. Es eso. Este es un anti de la que tú mencionaste ahorita, un anti motivacional. Sí, pero es real. A veces nosotros creemos. La iglesia, a través de la historia, se ha permeado de muchas cosas y de muchas filosofías. Y creo que una de las filosofías modernas que quiere permear la iglesia o al creyente es esa de el merecimiento. Yo me merezco. Y yo sé que ustedes lo han escuchado de personas que dicen, no, es que usted como hijo de Dios, usted se merece. O venga, decrete porque es que usted es un hijo de Dios y decrete porque así tiene que ser porque usted se lo merece. Pues cuando yo miro este pasaje, veo que no existe tal cosa como el merecimiento. Porque como yo soy un esclavo, los esclavos no merecían absolutamente nada. Nosotros como esclavos del Señor, ¿qué merecemos? Absolutamente nada. Nosotros no podemos pensar de que, listo, es que yo evangelizo, yo enseño, yo esto, yo aquello. Sí, y analicemos, hermanos, cada uno haga una retrospectiva de lo que hace para la obra del Señor. Y eso que usted hace, móntelo en una balanza y colóquelo al otro lado, lo que Jesús hizo por usted. Y siempre le va a faltar. Amén. Tenemos que reconocer que siempre nos va a faltar. Amén. Que simplemente somos inútiles. ¿Por qué razón? Porque hacemos a duras penas lo que nos mandan a hacer. Y eso sí lo hacemos. Por eso, a duras penas. Y renegando. A duras penas, así, regañadiente, con las uñas. Llegamos con las uñas a lo que nos mandan a hacer. Esa es la situación. Siempre yo, Néstor, siempre yo. Siempre usted, eso sí. Pero es eso.
Entender que nosotros realmente no hacemos nada, nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada, sino todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por la gracia de Dios obrando en nosotros. Y vamos a entender de que somos siervos por la gracia de Dios. Y no falte lo... Sí, hermano Alejandro. Sí, hermano Alejandro. Diga, sí, no termine en eso, termine. Okay. Perdón. No falta el optimista que quiera venir a decirme, hermano, pero sí, está muy bien eso, pero ¿para qué estuvo Jesús? Yo lo invito a que lea Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5. Para que usted se dé cuenta que Jesús hizo exactamente eso que está diciendo aquí Lucas. Se hizo a sí mismo esclavo, se hizo a sí mismo un siervo indigno. Porque simplemente hizo lo que tenía que hacer. Claro, fue maravilloso, no estoy desmeritando la obra de Jesús, ni más faltaba. Fue maravilloso. Pero cuando Pablo lo describe en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10, le dice así: siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Y haciéndose hombre se hizo siervo. Y haciéndose siervo se hizo obediente. ¿Y obediente hasta qué punto? Hasta la cruz. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de llegar allá? ¿Usted quiere mirar hasta dónde tiene que llegar su nivel como siervo? A la cruz, a la muerte. Hermano Alejandro. Y lo más lindo de todo esto, y gracias hermano Daniel por colocar este tema, es importantísimo. Qué bonito tema, gracias a Dios, el Espíritu Santo le colocó ahí. Pero mirando todo esto, es el vivir de nosotros diario. Es el vivir diario. No, dice el apóstol, el Espíritu Santo aquí, porque eso dice, mira pues con diligencia cómo andéis. Cada día encomendándonos a Dios. Y señores, me entrego a ti. Me entrego a ti. Y procuro hacer lo mejor este día. Para ti, no para mí, sino para ti. Dice, como antes dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, cada día es una oportunidad, como lo expresa el hermano todos los días. Es una oportunidad más que Dios nos da para que nos concienticemos, para que nos sintonicemos, para que miremos cómo estamos viviendo. Porque nuestra meta es llegar al cielo. Nuestra meta ya somos salvos, pero nuestra meta es llegar al cielo. Y si me muero hoy, si me muero ese día, si me muero hoy, si me muero esta noche, ¿qué va a pasar con usted y conmigo? ¿Estamos listos? Siempre debemos estar listos. Sí. Uh-huh. Bueno, como dice Isaac, nuestro pastor, dice, be ready, don't get ready. O sea, ya hay que estar listo, no hay que alistarse, hay que estar listo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Amén. Siga, hermano, perdón, estoy a concluir, siga, hermano. Ok, continúo entonces. Entonces, como conclusiones tenemos que yo particularmente prefiero ser esclavo de Cristo a ser libre como yo creía que era. Uh-huh. Porque, como hemos aprendido, que en verdad disfrutábamos de una falsa libertad que nos tenía esclavizados en el pecado y por lo tanto alejado de Dios con destino al infierno. Siendo esclavo de Cristo, logro lo siguiente. Logro la vida eterna con Él. Logro una gran cantidad de beneficios muy, pero muy importantes. Y vivo los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Uh-huh. Tenemos un amo maravilloso. Uno que hizo el sacrificio de amor por nosotros más extremo que existe para que los que queramos ser sus siervos y esclavos, pero además sus hijos, herederos y amigos, logremos evitar la condenación eterna y vivamos con Él una feliz eternidad. Obedezcamos a Dios
a su palabra como siervos y esclavos fieles. Gracias, hermanos, por su tiempo. Espero que haya sido de provecho y de crecimiento. Más que provecho, Gracias, hermano. hermano Daniel. Gracias.